tal? Yo soy el doctor Edgar Sánchez Román, soy neurólogo de adultos con una alta especialidad en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas. Formo parte del staff médico de neurólogos del Hospital San Agustín y me encuentro en el segundo piso de la torre A del mismo hospital. ¿El Parkinson es solo temblor o hay más que debemos entender? La enfermedad de Parkinson es un proceso degenerativo. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en todo el mundo y pues esta enfermedad consiste en un proceso de enfermedad activo, pero para hacer el diagnóstico necesitamos hacer el diagnóstico de un parkinsonismo, en el cual no solamente es la presencia de temblor, sino también el paciente puede presentar enlentecimiento del movimiento, así como una sensación de rigidez al momento de movilizar una extremidad. Y conforme va pasando el tiempo se van asomando, van ocurriendo una serie de más manifestaciones que hacen la característica típica de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es el Parkinson y qué ocurre en el cerebro? Okay. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad propia del envejecimiento. La edad promedio en la que aparece la enfermedad es alrededor de los 60 años. Sin embargo, años antes puede haber una serie de manifestaciones que pueden presentarse, como ya lo habíamos mencionado, el trastorno del olfato, el estreñimiento sin una causa aparente, esta parasomnia del sueño REM en el que el paciente habla dormido, discute, manotea, patalea, son indicadores de que podríamos estar cursando con una alfa-sinucleopatía, que en este caso pertenece la enfermedad de Parkinson a este grupo de trastorno neurodegenerativo. Entonces, más o menos la edad promedio es de los 60 años de edad. Entonces, como les mencioné, pues es una enfermedad propia del envejecimiento. ¿Cuáles son las primeras señales que suelen pasar desapercibidas? Generalmente las primeras manifestaciones que suelen pasar desapercibidas, pues por ejemplo el arrastre del pie, la disminución del braceo, la alteración en la estabilidad postural. Entonces muchas veces estos síntomas suelen confundirse con una patología en un lugar diferente y pues esto puede, digamos, retrasar el tratamiento de un paciente con un parkinsonismo. Es por eso cuando veamos un paciente que tiene un temblor ligero en una mano, sobre todo un temblor en reposo, un arrastre del pie, una disminución del braceo, es importante su consulta con un neurólogo para que se pueda discernir si se trata de una manifestación neurológica. En etapas iniciales, ¿qué cambios pueden parecer normales? La enfermedad de Parkinson se caracteriza porque en un principio pueden manifestarse con síntomas no motores. El paciente puede tener problemas del olfato, puede tener estreñimiento, puede tener depresión y puede tener algo que se llama trastorno de la conducta de la fase REM del sueño. Generalmente estos síntomas preceden a la enfermedad años antes de que ocurran los primeros síntomas motores, como lo es el temblor, la lentitud del movimiento y la rigidez. Una vez que inician estos síntomas, el paciente puede ir notando ciertos cambios como arrastre en el pie cuando va caminando, o el familiar puede darse cuenta que el paciente bracea menos de un lado con respecto al otro. Entonces son uno de los datos iniciales con los que nos apuntan a que puede tratarse de un parkinsonismo. ¿El temblor siempre es el primer síntoma? El temblor es uno de los datos característicos, pero no siempre es la característica de presentación. El paciente puede tener lentitud del movimiento, sobre todo de una extremidad. Generalmente el inicio de la enfermedad es asimétrico, es decir, es más marcado de un lado con respecto al otro y puede presentar, como lo habíamos mencionado, una disminución del braceo cuando va caminando o arrastre del pie, o otros cambios, sobre todo en la musculatura facial, como una expresión facial disminuida, una disminución del parpadeo, incluso a cambios hasta en la voz, podemos ver en una etapa temprana de la enfermedad. Si no hay temblor, ¿qué otros signos pueden aparecer? Hoy en día se conocen hasta 32 síntomas no motores. Esto pueden ser, hay una lista muy grande, por ejemplo, puede haber fatiga, puede haber estreñimiento, problemas del olfato, puede haber problemas de atención, problemas de memoria, insomnio, puede haber algo que se llama ortostatismo,
Entonces son muchas de las manifestaciones no motoras que pueden ocurrir en el paciente con Parkinson. ¿Cómo diferenciar un temblor común de uno preocupante? Un temblor común puede ocurrir secundario a múltiples circunstancias, por ejemplo, cuando usted se somete al consumo de cafeína, alguna bebida energetizante, después de un desvelo. Entonces son situaciones que nos pueden hacer que temblamos y eso se llama temblor fisiológico exacerbado. Sin embargo, cuando un temblor ocurre independientemente de estos factores, es constante y continuo, e incluso cuando va empeorando con respecto al tiempo, nos va avisando de que se trata de una patología en específico. En este caso, el temblor es propio de la enfermedad de Parkinson, y es importante saber que no solamente la enfermedad de Parkinson da temblor, hay otras enfermedades que pueden ocasionar temblor, por ejemplo, los efectos secundarios de medicamentos, alguna otra patología degenerativa como es el temblor esencial, el temblor inducido por neuropatías periféricas, así como el temblor inducido por ciertas lesiones estructurales en la estructura del cerebro. ¿Qué síntomas no relacionados con el movimiento pueden presentarse? El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico, es decir, yo lo diagnostico con base en el interrogatorio con el que me apoya el paciente, así como con los datos que yo veo en la exploración física neurológica del paciente. Hoy en día hay más herramientas diagnósticas para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, las guías actuales recomiendan que aún el diagnóstico debe de ser clínico. ¿Cuándo es momento de acudir con un neurólogo? Lo más importante es acudir al neurólogo cuando vemos que hay una manifestación y es constante y está progresando en el paciente, de tal manera que cuando vemos alguna manifestación de temblor, que veamos un arrastre del pie, una disminución del braceo y que veamos que esto va aumentando con respecto al tiempo, es importante acudir a una cita con el neurólogo para que se pueda discernir si se trata de una manifestación real en el sistema nervioso. Cuando hay una sospecha en el paciente o se considera que el paciente podría estar iniciando con un parkinsonismo, es muy importante acudir a su cita médica con un neurólogo, ya que al identificar este síndrome, el síndrome parkinsoniano, se puede implementar una serie de estrategias, sobre todo medicamentos y otras modificaciones en sus hábitos higiénico-dietéticos, y esto nos puede fomentar a que el paciente tenga una mayor independencia y podamos mejorar su calidad de vida a lo largo de que se vayan presentando más síntomas. ¿Cómo se diagnostica el Parkinson? El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson debe de tener un diagnóstico oportuno, ya que nos permite iniciar un tratamiento de forma temprana y esto nos puede fomentar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida y por otro lado que tenga un mejor desempeño en sus actividades de la vida diaria. ¿Qué estudios ayudan a confirmar el diagnóstico? La enfermedad de Parkinson, el diagnóstico de ella es un diagnóstico clínico en el cual, como su nombre lo dice, pues el diagnóstico se basa en la sintomatología del paciente. Hoy en día tenemos formas para diagnosticar la enfermedad con auxiliares diagnósticos. Sin embargo, son solamente casos seleccionados para utilizar o implementar este tipo de auxiliares diagnósticos. Entonces el diagnóstico es clínico, es decir, con lo que el paciente me refiere y lo que yo veo en la consulta médica. ¿Por qué es importante detectarlo a tiempo? Los cambios histopatológicos que ocurren en un paciente con enfermedad de Parkinson es que hay una pérdida de las neuronas productoras de dopamina en una estructura en el mesencéfalo que se llama pars compacta de la sustancia nigra. Entonces, cuando hay una pérdida de más o menos el 60-70% de las neuronas productoras de dopamina es cuando ocurren las manifestaciones motoras del paciente con enfermedad de Parkinson.
Es importante también mencionar que no solamente la dopamina está involucrada en el desarrollo de la enfermedad, sino que hay también otra serie de neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, incluso la acetilcolina pueden tener un papel importante en otras manifestaciones que son propias de la enfermedad. Aunado a esto, conforme va pasando el tiempo, hay una acumulación de una proteína que tiene un papel fisiológico normal. Sin embargo, cuando empieza a plegarse, empieza a generar daño neuronal, sobre todo un daño neurotóxico, con lo cual conlleva que hay una muerte neuronal y con ello conlleva el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo puede una persona con Parkinson mantener su calidad de vida? Cuando el paciente con enfermedad de Parkinson tiene no está bien diagnosticado y por lo tanto no está bien tratado, esto puede conllevar que el paciente tenga una peor calidad de vida y sea una mayor carga para sus familiares y para él mismo. Entonces es muy importante que el paciente se someta a una consulta, haya o exista un buen diagnóstico y por ende que el paciente pueda ser tratado de una forma oportuna para que de esta manera tenga una mejor calidad de vida. Una vez diagnosticado el paciente, es importante pues individualizar cada uno de ellos para que podamos utilizar el tratamiento correspondiente según el perfil del paciente. Además del tratamiento médico, es importante iniciar una serie de conductas, por ejemplo, modificar los hábitos higiénico-dietéticos como aumento en la actividad física, una mejor dieta, sobre todo una dieta lo más cercano a una dieta mediterránea y pues obviamente una serie de conductas como rehabilitación que son indispensables para el paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Cómo afecta esta enfermedad la vida diaria del paciente y su familia? La mayor parte de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una forma esporádica, una forma idiopática, es decir, son los típicos pacientes cuya enfermedad inicia a una edad avanzada, más o menos a partir de los 60 años de edad. Sin embargo, hay formas genéticas de presentación, sobre todo la forma genética se sospecha cuando el inicio de la enfermedad ocurre antes de los 40 años de edad. Hay una serie de genes que están involucrados en la herencia de la enfermedad. Hay formas de herencia autosómicas recesivas y autosómicas dominantes. Pero hoy por hoy la forma más común de presentación pues es la forma idiopática, es decir, que se debe a un proceso degenerativo. Cuando existe el antecedente de un parkinsonismo y sobre todo en los familiares, es importante a una evaluación genética, ya que esto nos permite determinar si hay algún factor genético o algún gen involucrado en el desarrollo de la enfermedad. Y pues esto nos permite tener un consejo genético para las próximas generaciones de los diferentes pacientes. ¿Qué le diría a alguien que empieza a notar cambios y tiene dudas? La enfermedad de Parkinson requiere el apoyo por un equipo multidisciplinario. Es importante que esté el paciente de la mano con el neurólogo, esté con un psicólogo, psiquiatra, médico rehabilitador, geriatra, e incluso cuando el paciente debe de someterse a un procedimiento quirúrgico, en este caso cuando el paciente es candidato a la estimulación cerebral profunda, se tiene que tener la valoración y seguimiento por parte de un neurocirujano que sea funcional. Entonces el paciente, para tener un mejor rendimiento y tenga un mayor desempeño y tenga mejores resultados con su tratamiento, el paciente debe de someterse a una valoración por el equipo que es multidisciplinario. Los pacientes que quieran una valoración, yo me encuentro en el segundo piso de la Torre A del Hospital San Agustín. Por cierto, los invitamos a la conferencia acerca de los conceptos actuales de la enfermedad de Parkinson, así como los tratamientos novedosos que tenemos acerca de la enfermedad. La conferencia se realizará el jueves 23 de abril a las 6 de la tarde y es una conferencia que va dirigida al público general, así como a la comunidad médica.